Centro, muchas gracias por la invitación y por compartir con ustedes algunas ideas y sugerencias de algo muy abierto y transparente y varias de las tesis y de los componentes. Yo quisiera retomar algunas de las cosas que el profesor Rodas dijo y luego hablar un poquito sobre la colosa y obviamente la comunidad de Cajamarca, seguramente algunos aspectos que usted ha considerar. Voy a comenzar con el tema macroeconómico porque el doctor Rodas lo puso acá sobre el tapete. Vamos a luego hablar un poquito específicamente sobre qué es la colosa y dónde se encuentra y cuál es el modelo inicial de ese proyecto. Está todo muy lejos de ser un proyecto de migración. Para terminar un poquito sobre el tema que creo que aquí nos competía, es el tema de la vinculación de la minería con el tema del conflicto interno y el desarrollo rural, que creo que es el tema que más nos interesa. Comenzamos con el tema económico y con tres elementos que nos creo que es importante recalcar. Primero, la diferencia entre la minería y los hidrocarburos. Hay una diferencia sustancial que hay que recalcar. En los hidrocarburos, la información sísmica, la información del subsuelo existe. Es una empresa estatal que hace muchos años viene trabajando en eso. Entonces, cuando sale Ecopetrol, en este caso la ANH, sale a esas rondas, es una información que fue elaborada por Ecopetrol durante muchos años. Entonces, quienes en ese caso licitan por esas concesiones, tienen una información de base que el Estado les ha entregado, gastando miles de millones de dólares en obtener esa información, que luego el concesionario, en asociación con Ecopetrol, las utiliza. En el sector minero esa información no existe. Entonces, quienes reciben las concesiones mineras durante muchos años, lo primero que hacen es hacer los análisis, que en el caso de hidrocarburos los hizo el Estado. No voy a entrar en el debate más en detalle, pero creo que es importante recalcar que no son para nada comparables el sector de hidrocarburos y la participación de empresas estatales que tenemos en el sector minero, donde durante muchos años se estudiaron muchos recursos para obtener esa información que el sector de hidrocarburos existe. Segundo, hablamos de la participación del Estado en los ingresos. Un estudio independiente elaborado por una empresa consultora, pero validado por la Universidad Externada, muestra que la participación del Estado en los ingresos del sector minero, esto todo es general porque no vamos a hablar de nada de la economía de la colosa porque no está en operación, pero la participación es de alrededor del 70%. Yo creo que es un buen negocio cuando el Estado, sin invertir, a diferencia del sector de hidrocarburos donde invirtió, sin invertir recibe el 70% del ingreso. Y ese 70% de por sí, para hacer una comparación internacional, es el nivel de government, se llama government take, que se queda el Estado más alto de América Latina y el segundo más alto del mundo. Solamente Indonesia tiene un valor más alto con el 71%. Si la diferencia no es muy grande que digamos. Entonces, creo que hay otro tema de discusión importante en cuanto a cuánto se queda del Estado de esa riqueza. Hay un punto que sí es importante, obviamente, es si esa se genera y será dónde queda, dónde se ve. Ese punto sí me parece que es clave analizarlo y creo que ahí hay mucho trabajo por hacer conjuntamente, seguramente entre el Estado y las empresas, pero principalmente por el Estado. Hay dos cosas que para puntos de discusión, obviamente recalcar, ya eso voy a llegar al final un punto también para desarrollar rápido. Cuando el profesor Rodas dice estos municipios en un alto nivel de pobreza, la pregunta es si ese nivel de pobreza era o no mayor cuando llegó la minería. ¿Sí? El tema no es tanto si hoy, en comparación con otros municipios, ese nivel de pobreza es alto. Eso es una decisión válida, pero la pregunta también es sobre qué línea base lo estamos comparando. Creo que eso es algo que habrá que analizar. Pero lo que sin duda hay que analizar, y los 5 institutos, es en la necesidad de aumentar la capacidad del Estado en todos sus niveles de transformar esa riqueza que tiene el país en el subsuelo en un valor para la gente que vive por encima del suelo. Y en eso yo creo que hay unas capacidades estatales que no se han desarrollado y donde la institucionalidad efectivamente tiene que mejorarse hasta donde las empresas deban y puedan colaborar en un proceso que se debe hacer como un cambio entre el sector público y el sector privado, pero obviamente a quien le compete
que desarrollar esa capacidad institucional, esa transformación de valor, como dirían los economistas, es una capacidad de Estado. Paremos ahí sobre el tema macroeconómico, seguramente en el debate tenemos más oportunidades. Les hablo ya del tema de la empresa y el proyecto de manera corta y espero concisa. AngloGold es una empresa transada en bolsa. Es importante recalcarlo, a diferencia de otras empresas mineras que hay en Colombia y en el mundo, que son o familiares o personales o que son dueños de una sola empresa. Esta empresa tiene que responderle a sus dueños. Sus dueños son cientos de miles de accionistas, fondos de pensiones, fondos de trabajadores, fondos de profesores, que son los principales controladores de la empresa. Porque si la empresa hace las cosas mal, son ellos los que tienen el valor. No lo hacen por altruismo solamente, sino lo hacen principalmente porque están defendiendo sus ahorros. Y dicen, si yo quiero que mi acción, mi valor, aumente, no es porque esta empresa haga las cosas bien. Y por el valor de que las cosas se hagan bien, estamos hablando de, no solamente del tema técnico, sino principalmente del tema social, ambiental. Eso no quiere decir que la empresa lo esté haciendo, pero quiere decir que además del Estado como regulador, tiene como regulador a sus accionistas. Hablamos eso en cuanto a la empresa. La empresa en Colombia llegó en el 2003. Es una empresa cuya sede está en Sudáfrica, pero está trazada principalmente en las principales bolsas del mundo. Alrededor del 70% de los dueños de estos cientos de miles son ciudadanos norteamericanos, europeos y sudamericanos. Es una empresa cuyos dueños son múltiples. En Colombia ya en el 2003, efectivamente, un esquema el mundo, es el usuario, y es que en la minería el que primero propone se le otorga el título, y eso se hace simplemente porque no existe otra información. No estamos como si el que primero llega a cualquier edad, unos condicionamientos en los contratos de condición que es lo que la empresa o el concesionario debe hacer en términos de inversiones, en términos de dar resultados geológicos, en un plan de trabajo. Si las empresas o los concesionarios no cumplen con esos trabajos, el contrato se declara nulo, y más aún en muchas veces empresas tienen la capacidad de continuar a hacer el negocio. Entonces, el hecho de que sea un sistema de primero en el tiempo, primero en el derecho, te repito, es un sistema mundial, no es que se haya inventado en Colombia, ni que esté en el código de minas en Colombia y en otros países. Es el sistema que hay en el 95% de los países del mundo. Por lo que decía anteriormente que el educador con la información minera tiene que construir la empresa privada, cuando ese es el modelo, y es el modelo en la mayoría de los países del mundo. Entonces, ¿qué es lo que la empresa ha hecho en Colombia? Y esto lo digo antes de entrar a Colombia. La empresa va a estar invirtiendo, va a invertir, hasta ahora invertido alrededor de 350 millones de dólares en el país, pero va a seguir invirtiendo, que eso es lo que hablamos, a riesgo. Ninguno de los proyectos que esta empresa está desarrollando necesariamente va a terminar siendo un proyecto de producción minera. Y eso es el sistema. No dice, pero ¿por qué invierte una empresa tanta plata? Tantos millones de dólares finalmente no se va a beneficiar. Eso no parece lógico. Pero ese es el modelo de la minería en Colombia y en el mundo. ¿Y por qué se hace? Porque las empresas hacen ese análisis para tomar la decisión y si luego invierten no cientos, sino miles de millones de dólares en desarrollo de un proyecto minero. Entonces, es como es el modelo. Es un modelo que en Colombia me parece válido y útil, a diferencia de que el Estado, con recursos de los colombianos, haga ese análisis minero, vea que hay en el subsuelo, pues se le diga a las empresas, hagan usted, presenten esa información y luego nosotros, el Estado colombiano y las comunidades, tomaremos la decisión de si el proyecto avanza o no avanza con base en los análisis técnicos, pero principalmente sociales y ambientales que se den. Entonces, en ese sentido, creo que es un modelo que es válido y que resulta un modelo que pudiera ser un gana-gana, pero que siempre inicialmente es un gana para el Estado y recibir esa información. Yo creo que presentó en 2003 el proyecto que vamos a hablar un poquito más, pero la Colosa se descubrió, entre comillas, en el 2006. Se inició el proyecto de prospección, no voy a entrar en esos detalles mucho, pero la prospección de 2007, por las prospecciones de 2008. Hoy por hoy es un proyecto que se estima tiene un recurso inferior, tiene un recurso estimado, porque le falta mucho análisis
está ubicado, como ustedes saben, en el municipio de Cajamarca, a 14 kilómetros de la cabecera municipal de ese municipio, que a su vez queda a unos 34 o 35 kilómetros de la capital del departamento de Tolima. Cuando uno dice qué es lo que implica un proyecto minero cuando llega a una zona, obviamente la tradición existente es otra. Vale la pena hablar en un momento sobre ese tema, que creo que es el tema que más nos compete, el conflicto que pudiera existir y pudiera darse alrededor de la vocación existente de una zona. El municipio de Cajamarca es un municipio principalmente agrícola, en segunda instancia pecuario, y efectivamente pues, aquí llega una nueva fuente de ingreso, de desarrollo, de empleo. Lo primero que esa nueva fuente debe hacer es respetar que está generando un impacto desde la fase en la que llega, que es la fase de exploración. Este proyecto pudiera nunca llegar a ser un proyecto de producción, pudiera ser una de las conclusiones. Pero si se está efectuando la fase de exploración, pues, ¿cómo trata de analizar o vincularse a eso? Este modelo que hacen estas empresas es un modelo que implica, por un lado, el trabajo técnico, es decir, las fases de prospección y exploración, es decir, aquella información técnica que le permita a la empresa tomar la decisión de proceder, pero también al Estado la decisión de si esa zona, el ordenamiento territorial, efectivamente poco eficiente en el caso colombiano, pero esa información le permite al Estado colombiano tomar decisiones de costo-beneficio. Eso es un componente de este estudio. Pero la otra cosa que se hace en el estudio los estudios de exploración es una línea base para analizar cuáles son las condiciones del municipio de la zona en la que llega una empresa, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista ambiental, que se llama la línea base. Y posteriormente, dentro de los análisis de factibilidad y factibilidad, fuera del análisis técnico, que es la geometría del depósito, la ubicación de la infraestructura, se hace una medición de los posibles impactos que pudiera generar este proyecto si en algún momento llegase a ser un proyecto en operación. Sobre esos impactos, luego la empresa le presenta, si llega a la fase de licenciamiento, a la autoridad los impactos medidos y luego esquemas de prevención o evitar o prevenir esos impactos. Si no los logra evitar o prevenir, esquemas de mitigación dentro del plan de trabajo. Y si no se logra mitigar, la empresa está obligada a compensar eso. Entonces, el reconocimiento de que la industria extractiva, sea de hidrocarburos o sea de minería, tiene un impacto sobre la zona mineral, implica que para una posible posterior fase de producción tiene que haber representado al Estado y a la comunidad un esquema de medir los impactos generados y cómo se previenen, se mitigan o se compensan. Y solamente si el impacto neto es positivo en lo ambiental y en lo social, se le otorga la posterior licencia ambiental y social al proyecto. Ahora, una de las discusiones es, ¿y tiene el Estado la institucionalidad para crear el profesor Rudas, la capacidad para analizar eso independientemente? ¿Será que ese estudio que lo presenta una empresa multinacional con intereses económicos es lo correcto? La palabra multinacional lo que significa es que es una empresa cuyos dueños vienen de varios países, pero es una empresa que finalmente tiene su domicilio en Colombia y que va a estar viviendo durante muchos años en esa misma zona. Entonces, su principal interés es la de convivir en esa zona en condiciones mejores a las que está la zona en el momento en que llegue. El segundo tema es, esos estudios solamente los tiene que analizar un tercero, y normalmente todos los países del mundo, cuando son proyectos de magnitudes importantes, se establecen paneles de expertos que trabajan para la institucionalidad en el análisis de sus proyectos. Eso ocurre en la mayoría de países como República Dominicana, hasta recientemente, y en Colombia, donde tenemos la experiencia con proyectos mineros recientes, se hace para proyectos de infraestructura. Por ejemplo, el análisis del impacto del Mecango y cuando otras grandes obras de infraestructura los hace para eso. Eso hacia el futuro del estudio ambiental. ¿Qué hace una empresa como esta en el momento en el que llega a una zona donde obviamente las vocaciones son otras? Reconociendo que hay impacto, hay un modelo de responsabilidad social corporativa que es simplemente el modelo que hacen las empresas para generar la confianza necesaria
de poder ser vecinos a largo plazo en esa zona. No siempre se logra, hay muchas condiciones que implican la posibilidad de que eso no se dé, pero el tema es un modelo de desarrollo social y ambiental desde la fase de exploración. Y eso diferencia, por ejemplo, el caso de Andrés y la Colosa a los casos que mencionaban el profesor Ruda, de Cerro Raposo o Cerrejón. Son empresas que están en operación. De por sí, vale la pena decir que en el caso de Cerro Raposo y Cerrejón, profesor Ruda, la exploración la financió el Estado con recursos de los colombianos, porque fueron dos empresas estatales que fueron luego privatizadas a diferencia de este tema, que hoy se tienen de esa exploración la hace el privado. Pero a diferencia de esas empresas cuya inversión en lo social y lo ambiental se da a través de las utilidades, porque son empresas que están en operación, en el caso de la Colosa, el programa de desarrollo social, mientras se ejecuta la exploración, se financia como un gasto. Obviamente la empresa no tiene utilidades, no las está generando y posiblemente nunca las va a generar. Ese modelo tiene tres pilares. El primer pilar es uno de inclusión, tratar de vincular en lo máximo posible empleo local y proveedores locales. La presentación está en las cifras, y yo ya lo hace con el profesor Ruda, voy a descartar las cifras en este caso. Vamos a quedarnos en lo conceptual. Lo numérico lo hacemos en otra oportunidad. El segundo pilar es el mejoramiento de la calidad de vida. El mejoramiento de la calidad de vida en temas de educación, salud y infraestructura. Y otra vez eso no es para el turismo, porque obviamente las empresas van a estar allá, van a estar allá por mucho tiempo. Y el tema es que sus propios trabajadores que van a vivir en esa zona, pues quieren establecer desarrollos en salud y educación. Es decir, no lo quiero plasmar como un tema de altruismo, ni mucho menos, ni obviamente una lógica empresarial en sí mismo. Y el tercero, que es el más importante, es el mejoramiento de las vocaciones existentes en la zona. Reconociendo que desde la fase de exploración se pueden crear expectativas, las empresas tienen que reconocer que tienen que mejorar la productividad de las vocaciones que siempre van a ser la base de la economía de esa zona. Les voy a dar un ejemplo numérico muy correcto. La Cajamarca tiene, Cajamarca tiene alrededor de 10.000 habitantes, de los cuales aporte unos 13.800 están en edad laboral. Si esa mina, si ese proyecto llegase al mundial, ese es un proyecto en producción, tendría un número de alrededor de 1.200 personas. Es decir, 12.600 personas de Cajamarca no van a trabajar en el sector minero. Entonces, la vocación que hoy existe, que es la base de la economía cajamarquina, que es la agricultura y el sector ganadero, van a ser siempre la base de ingresos de esa zona. Lo importante entonces es que esa actividad se vuelva más competitiva, más productiva, y que sirva precisamente para reducir esas tasas de pobreza de las que el profesor Rudas hablaba. Porque al futuro lo que estamos acá es un modelo de desarrollo económico en que la minería es un factor de ingreso adicional. Ahora hablamos de cifras que sí son importantes, pero no va a competir con la agricultura por ni la mano de obra ni otros insumos importantes. Al contrario, y no voy a tener eso. Quiero terminar en el caso específico de hablar de la Colosa, porque seguramente los señores tenemos un poquito más de tiempo de responder a ciertas cosas, de que el proyecto le faltan varios años más hasta terminar la fase de prefactibilidad. Si el proyecto se considera que fuera factible presentarlo para el licenciamiento desde el punto de vista técnico y financiero, pero sobre todo desde el punto de vista de estabilidad social y ambiental, se estaría presentando en algún momento a mediados del 2015 y luego con fases de licenciamiento y de construcción de ese proyecto no estaría generando ingresos sino hasta finales de esta década. El otro elemento que vale la pena decir respecto de la Colosa es que si el proyecto llegase a ser un proyecto productivo, sí tendríamos aportes macroeconómicos inmensos, por eso para el país. Estamos hablando de exportaciones de alrededor de 1.800 millones de dólares, pero sobre todo ingresos para el Estado colombiano de alrededor de 450 millones de dólares anuales durante 20 años. Esos son 9.000 millones de dólares. Para quien
desconoce que en este país eso es un ingreso importante, pues lo que se equivocaba. Ahora, lo que es importante recalcar que ese ingreso no es en vez de o para financiar el impacto ambiental, todo lo contrario. Como les decía, el presidente demostrar a la autoridad que mitiga o compensa el impacto ambiental, eso es parte de la inversión de la empresa. Solamente después de invertir esos recursos genera ese ingreso fiscal adicional en impuestos y regalías que el Estado también, con la verdad determinación, invierte. Si es en salud, si es en educación, si es en infraestructura, ya es un ingreso al Estado en los tres niveles del Estado. Y no voy a tener para la discusión de si la reglamentación de regalías fue correcta o no. Para terminar, un poquito la discusión que creo que aquí es esta minería no un elemento de conflicto alrededor del tema de la competencia porque la tierra y que yo creo que de manera innecesaria y desde el punto prematura el país se ha puesto a discutir temas como minería o agricultura, minería o biodiversidad, minería o agua. En el mundo hay ejemplos como la minería ha sido la fuente de desarrollo, no por los empleos que generan los niños, como fuente de ingresos a otros. Entonces, en Chile, el modelo de desarrollo agroindustrial, el modelo de desarrollo industrial parte de los ingresos y de los encadenamientos que generó la minería de cobre. Los encadenamientos como carreteras, como bilingüismo, como servicios tecnológicos. Antofagasta, que pasó a ser un pueblo bastante pequeño, es una ciudad pujante hoy, que vive no de la minería, sino de los ingresos. Y otras zonas, como las regiones hacia el sur de Santiago, son regiones donde la agricultura y la minería conviven en la misma zona. Otro ejemplo es Chile. Otro ejemplo es Canadá. Canadá hoy es el principal exportador de productos agrícolas y a su vez el principal exportador de productos mineros. Es decir, esa discusión de que el país tiene que tomar una determinación sobre el modelo en el sentido de minería o agricultura es equivocado. Hay muchos ejemplos, no solo de convivencia, sino de complementación de la minería con la agricultura. El segundo tema es si efectivamente la competencia por el recurso rural. Y hay una discusión que el Ministerio de Agricultura propone en cuanto a las concesiones del país y cómo el país está cubierto. De las concesiones mineras, que son estudios particulares en zonas pequeñas, el 90% de esa zona termina no siendo intervenida para nada. Y del 10%, el día que hubiese un proyecto minero, el 0.1 es lo que llega a ser un proyecto minero. Es decir, hasta que hay una competencia por el recurso de la tierra entre la minería y la agricultura, también lo consideramos equivocado. Y en cuanto al tema de biodiversidad y proteger el recurso natural, precisamente en cuanto a las compensaciones ambientales y las inversiones ambientales por ley, esto es independiente de lo que las empresas pudieran o no hacer más encima de la ley. Las empresas tienen que compensar su impacto, en una norma que se llama de biodiversidad, en el que, repito, el impacto tiene que ser positivo en la zona directa de influencia o si no lo hubiera más allá. Es decir, las inversiones tienen que resultar en que la pérdida neta de biodiversidad no solamente se compensa, sino se revierte. Entonces, yo creo que no decir que la discusión que debe dar el país es, aquí hay una opción de fuentes de ingresos y de transformación de valor, porque efectivamente, como dice las Bermudas, pues el recurso natural es finito. Entonces, lo que hay que hacer es convertirlo en capital que sí perdura, capital humano, capital de infraestructura, encadenamientos en otras vocaciones existentes como la agricultura o potencialmente no existentes como la industria para generar un desarrollo sostenible de la área rural. Y creo que esa es la pregunta. Entonces, yo pienso que la pregunta que se debe hacer en el país es minería o agricultura, minería o biodiversidad. Es cómo logra ese país popular que la minería sea la fuente para que sea minería y agricultura, minería y biodiversidad, minería y generación de encadenamientos. Muchos países del mundo que han contestado de manera exitosa. Yo no veo por qué en Colombia no lo podemos hacer. Y en ese sentido, creo que puede ser una fuente de generación de bienestar más que una fuente para